En efecto, entonces, jóvenes, nos encontramos ante el escenario de la responsabilidad eh, como tal, pues no, responsabilidad del Estado. Es una figura que ha transitado por un proceso arduo de transformación y de perfeccionamiento. Proceso de transformación. Este proceso de transformación ha pasado desde un momento de clara irresponsabilidad que ya vamos a ver, hasta lo que tenemos actualmente de una responsabilidad directa. Una responsabilidad directa y además objetiva. En ese contexto, esta responsabilidad directa y objetiva que nosotros disponemos como mecanismo de protección de derechos, lo que busca es, en efecto, que existe el daño y una relación causal. Daño y relación causal. Esa es la clave. La responsabilidad extracontractual, como nosotros tenemos este momento, tiene algunos elementos, unos elementos que están en constante perfeccionamiento, ¿sí? Elementos como el daño, elementos como igual a la relación causal, elementos como el riesgo, elementos como la falta o falla en la prestación del servicio, y elementos asimismo como aquí la reparación integral. Son algunos de los elementos centrales, fundamentales, ¿sí? Fundamentales, principalmente porque a partir de estos, a partir de su contextualización, es posible hablar de qué? De responsabilidad extracontractual del Estado. Esta teoría aborda todos, pongamos todas las actuaciones del Estado de manera directa y de manera indirecta. Indirecta cuando la actividad que le incumbe al Estado la realiza un particular, o aun cuando no la incumbe, lo presta un particular, pero que genera impacto directo en la sociedad. Un impacto fundamental, como lo que acabamos de hablar, pues no. La actividad de los supermercados. Entonces tenemos una solidaridad. Aquí hay una responsabilidad subsidiaria o solidaria. Al final, la responsabilidad extracontractual del Estado potencia, tutela y promociona los derechos fundamentales. Esta responsabilidad como tal, además, es generada para proteger al individuo, pero también al medio ambiente.
esta responsabilidad del Estado adquiere una tipología cuando nosotros hablamos del ambiente. Entonces, en ese sentido, la responsabilidad extracontractual del Estado por daño ambiental tiene como eje no principalmente la reparación económica. No, no, no. Estamos aquí hablando de la reparación de los entornos medioambientales. Reparación de un entorno medioambiental. Se depura esta teoría, ¿no? Y se va al ámbito del ambiente. Nosotros nos vamos a centrar de lleno en la reparación extracontractual del Estado por, o sea, enfocado al individuo, ¿no? Al individuo. La reparación integral, la reparación que nace desde este elemento, parte de los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esa es la clave, ¿no? Esa es la clave. Y cada uno de estos elementos, el daño, la relación causal, el riesgo, la falta o falla o deficiente prestación de servicios públicos, la reparación integral, tienen que ir modulándose, adaptándose a estos estándares, porque en un principio un elemento era exclusivamente la indemnización, y la indemnización económica. Pero ya nos hemos dado cuenta con varios, basados en la experiencia, de ciertos fallos emblemáticos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que a veces ese tipo de medidas de satisfacción económica no bastan, no bastan. Son necesarios otro tipo de compensaciones que trasciende a la situación monetaria. Y ahí vienen los estándares de la Corte Interamericana. Por eso ya no hablemos de indemnización, hablemos técnicamente de reparación integral. Nuestra base normativa es, ¿sí?, Constitución por el un lado y el COA por el otro. Timoratamente, obviamente. Nos vamos a dar cuenta al final de este tema que necesitamos una ley específica, especial, que regule todo lo relativo a la responsabilidad del Estado, como sucede en México, como sucede en Colombia, como sucede en España. Entonces, en esa medida nos vamos a dar cuenta de que ahí sí que es posible aplicar de una manera más precisa y sobre todo más concreta ese tipo de figura, que es técnica, dicho sea de paso, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Está claro este panorama entonces?